Ya estamos de regreso, las 8 de la mañana con 8 minutos, es el tiempo del centro del país, la mañana de este fin de semana, es sábado, es fin de semana largo. Qué bueno que están con nosotros a través de Grupo Fórmula en la radio, 103.3 de FM, 970 de AM, simultáneamente. Recuerde que estamos en 89 estaciones en toda la República Mexicana, estamos en 30 estaciones más en la Unión Americana. Quédense para los amigos de Estados Unidos porque vamos a platicar de un tema bien interesante, y también estamos en Telefórmula, estamos en Facebook Live, estamos en www.grupoformula.com.mx. Y déjenme distraer unos minutos a Eunice Rendón. Ella es experta en seguridad, coordinadora de Agenda Migrante, que está en línea telefónica. Eunice, ¿cómo te va? Muy buenos días. Muy bien, Jaime, buenos días. Qué gusto saludarte, Eunice. Vi que estuviste muy activa la semana pasada. Carlos Puch estuvo subiendo tweets, estuvo también el teacher López Dóriga subiendo mucha información de lo que estás haciendo, Eunice, esta cercanía con los migrantes. Primero platícame de lo que pasó la semana pasada y después ya caemos en el tema Donald Trump y cómo leer este primer mensaje del Estado, de la Nación allá en Estados Unidos. ¿Cómo vas con este tema de la agenda migrante, Eunice? Buenos días. Buenos días. Pues mira, como bien dices, de la agenda migrante hemos estado haciendo estos foros, espacios con nacionales para que sea a través de sus voces que podamos saber qué sigue en materia de política pública. Para ello reunimos siempre legisladores, a veces binacionales, es decir, de ambos países, reunimos líderes de opinión, reunimos también autoridades mexicanas de la Cancillería, autoridades mexicanas también de Segov, todos los que tienen que ver en la materia, los cónsules, en fin. Entonces lo interesante de Agenda Migrante es que en un mismo espacio están todas estas personalidades y se llegan a acuerdos concretos. Tuvimos la reunión en Los Ángeles a un año de la llegada de Trump. Justo hace un año es cuando iniciamos, Jorge Castañeda y yo, este esfuerzo ciudadano. Y bueno, a un año tuvimos esta discusión con más de 200 migrantes reunidos en Los Ángeles para saber ellos cómo la ven a un año de Trump, realmente cuáles son los riesgos, qué es lo que ellos están previendo y cómo creen que las autoridades, la sociedad civil, los podemos apoyar mejor. Entonces, bueno, fue un foro interesante, como te decía, en donde además hubo Dreamers y además tuvimos pues muchos clubes y federaciones de distintos estados de la República Mexicana que están por Los Ángeles, que es el lugar en donde se concentra el 40% de nuestra población mexicana en Estados Unidos. Eunice, al principio de estas mesas yo recuerdo muy bien, había mucho miedo, mucho temor de nuestros connacionales, de la gente, también centroamericanos, latinoamericanos, gente de otras latitudes del mundo que se encuentran residiendo en Estados Unidos sin documentos. ¿Qué ha cambiado de estas primeras mesas que tú llevaste a cabo de la mano de Jorge Castañeda a esta última? ¿Has visto alguna evolución dentro de la gente? ¿Ese temor se ha trasladado a indignación? ¿Cómo lo has visto? Mira, creo que se ha trasladado en grupos, por ejemplo, como el de los Dreamers, a organización, ¿no? Estos, recordemos que son los migrantes mejor organizados, son la cara más deseable también de la migración. Entonces yo los veo pues más organizados que nunca, ¿no? También creo que se ha trasladado a romper ciertos esquemas que muchas veces allá los clubes y los grupos de migrantes pues tienden a trabajar cada quien por su lado. Entonces creo que este tema también ha unido más a la comunidad mexicana por allá. Por supuesto sigue habiendo temor, más que temor creo que lo que yo siento es mucha incertidumbre, ¿no? De la gente no saber qué es lo que va a suceder, ahora no saben qué va a pasar, ¿no? Están viendo, a ver, Donald Trump habla de eso todo el tiempo, en fin. Entonces lo que siento es eso, incertidumbre, siento más unión, más organización, y una cosa muy interesante, en los grupos que ya tenían una cierta organización antes de Trump y que estaban apoyando la causa migrante, veo también algunas estrategias ya que quieren poner en marcha o que están poniendo en marcha relacionadas con el empoderamiento, la vinculación y la inserción de la comunidad en Estados Unidos, es decir, en Los Ángeles, que es un polo muy importante, pues ya gente viendo cómo van a participar en política, y me parece eso muy importante porque creo que es lo que nos ha faltado. Con 35 millones de personas de origen mexicano en Estados Unidos nos ha faltado poder, nos ha faltado tener pues esta vinculación más amplia. Vemos otras diásporas como los judíos, vemos otras diásporas como los cubanos, que han sabido hacer muy bien esta cuestión estratégica y de esta forma pues tener un mejor lugar por allá.
Tienes toda la razón con estos dos segmentos de la población norteamericana. Eunice Rendón, experta en seguridad y coordinadora de Agenda Migrante. Ahora sí, ¿qué lectura le das al primer mensaje de Donald Trump? Esta semana lo escuchamos. No se refirió tanto a México como tal, abordó ahí un par de ocasiones, el DACA, ahí sí hizo alguna mención. ¿Cómo lo ves? ¿Qué lectura le das? ¿Hay alternativas positivas dentro de tu visión? Pues mira, creo que está efectivamente, primero que nada mencionar que fue un discurso que le bajó 3 rayitas a lo agresivo. O sea, sí se concentró. Y no tuiteó. ¿Viste que no tuiteó? Pero además se apegó al teleprompter, ¿no? Ajá, no tuiteó como día y medio después, hombre, y eso se agradece. Exacto, por momentos se veía incluso que su cara, ¿no? Era de contención, ¿no? Como que le pidieron contenerse. Creo que la salida de Bannon del gabinete está también relacionada con esto. Bannon, que pues también extremista, racista, terrible, xenófobo. Entonces la salida de Bannon puede ser uno de los componentes por lo que le bajó 2 rayitas al discurso agresivo. Mueller sigue siendo muy racista y muy xenófobo, sin embargo más estratega, porque logra que el 75% de la población al día siguiente apruebe el discurso del presidente, ¿no? Uh-huh. Entonces me parece que esto, en términos generales de Trump, es positivo para él. En términos de México hay 2 temas, ¿no?, que yo te mencionaría. El primero, hay varios en donde los toca de manera de manera implícita. Sin embargo, como bien dices, no menciona, no personaliza como lo ha hecho en otros discursos con México, pero creo el primero es el que habla de la reforma fiscal, en donde México también puede perder cierta competitividad de no tomar cartas en el asunto, de no ver cómo vamos a responder ante esta decisión que ya tomó Donald Trump y que a partir de abril va a ser una realidad en Estados Unidos. Y el segundo, por supuesto, el tema migrante, en donde propone 4 puntos, 1.8 millones de jóvenes Dreamers legalizados, pero quitando las loterías de visas, que son visas al azar. Él dice que solo por mérito se deben dar, y evitando también la migración en cadena, porque según Trump cada migrante trae a 25 más, ¿no? Entonces, al final, él dice además, como siempre con estas mentiras, que eso va a ayudar a la unificación familiar, y es todo lo contrario. Si algo hemos visto este año en Trump, es el desarraigo y la separación familiar, el que menores se queden de aquel lado solos o en hogares sustitutos, que por supuesto cultural y socialmente es un reto, y bueno, también hemos visto incluso su manera muy interesante a la Trump de sacar casos específicos. Había ahí una familia que había sido víctima de un migrante terrible, entonces él hace parecer un caso aislado como si fuera parte de la cotidianidad, y también algo muy muy interesante que él hace desde el punto de vista de marketing es fabuloso, sí, que saca estos casos del soldado, el que se aventó, el que hizo, entonces todo sacando el patriotismo y nacionalismo americano, y eso conecta muy bien con su población, y ahí aprovecha para hablar pues de cuestiones que afectan a México, aunque no menciona el nombre, como que todos los que cruzan la frontera son pandilleros. También menciona pues obviamente el tema del muro a cambio del 1.8 millones de jóvenes que pudiera legalizar, y no solo el muro, medidas de seguridad, y creo que es ahí donde también tenemos que concentrar el análisis. Estas medidas de seguridad se van a traducir en mayor número de agentes del ICE, de la Policía Migratoria y de agentes fronterizos, y eso se traduce en mayor persecución para los padres de los Dreamers. Entonces, creo que es ahí donde los Dreamers pues también no están tan de acuerdo. Ellos por eso han pedido un Dream Act limpio, sin este tipo de intercambios, ¿no?, de Trump. Entonces, bueno, veremos qué es lo que sucede. Él propuso o dijo que iba a proponer esto ya de manera formal al Congreso para que le dieran una respuesta. Vamos a ver qué es lo que sucede en los siguientes días, y tienen el Congreso hasta el 5 de marzo para definir qué es lo que va a suceder con estos 800,000 jóvenes. Eunice Rendón, experta en seguridad y coordinadora de Agenda Migrante, eso es por la parte que entiende el migrante, porque lo padece, lo sufre, lo vive. Lo que tú estás haciendo también es un esfuerzo muy importante, lo que está sucediendo por parte de las autoridades norteamericanas. ¿Qué deja este año de este lado de la frontera? A la Secretaría de Relaciones Exteriores, al Instituto Nacional de Migración, a las agendas que están directamente vinculadas con todo lo que tiene que ver con migrantes. ¿Hemos aprendido, Eunice? ¿Hemos entendido de qué tamaño es el problema y lo hemos enfrentado de buena manera? Mira, creo que se han hecho esfuerzos, sin duda. Además nos acompañó por primera vez el titular del INAMI ahora a Los Ángeles, ¿no?
Entonces eso fue interesante e importante sobre todo, porque él tiene la responsabilidad de este tema de manera directa. Y bueno, la Cancillería nos ha acompañado a todo. Creo que se han hecho esfuerzos. Lo que sí ha hecho Donald Trump es poner sobre la mesa y sobre la agenda pública de Estados Unidos y de México por primera vez el tema migratorio. Es un tema que viene siendo un problema y causando retos y necesidades desde mucho tiempo atrás, pero hoy, gracias a su discurso xenófobo, está en la agenda. Entonces eso hay que agradecérselo. Antes el problema era invisible. Creo que eso es importante. En ese sentido, la Cancillería, bueno, ha hecho esfuerzos por brindar mayores recursos en la defensa legal por allá. Nos falta saber cuáles son los resultados de esos recursos, a cuántos defendieron, cuántos casos pudieron salvar en la Corte. Eso todavía no tenemos ninguna información. Y depende mucho del consulado. Hay consulados que están pues en la calle muy activos, otros menos. Entonces, pues sí valdría la pena ahí tener un balance de ellos. Y del lado mexicano, del INAMI, bueno, se creó el programa Somos Mexicanos, que ya tiene un par de años, pero se le dio una fuerza mayor este año. Sin embargo, creo que todavía hay retos importantes en cómo fortalecer, transversalizar más estos programas y hacerlos algo. Yo acabo de escribir un libro junto con Luis Huerman hace un par de semanas, lo sacamos ahí con el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la del Distrito Federal también, Shelly Ramírez. Sí. Y bueno, justo el libro menciona una palabra que yo decía que esa es la palabra clave, ¿no? Empático, un modelo para el retorno que sea empático y que transite de algo que hoy está más concentrado en la recepción, es decir, te abrazo, te doy una torta y te doy dinero para que vayas a tu lugar de origen, que transite de eso a la reinserción social, económica y emocional. Pues Eunice Rendón, ya nos agarre la pausa comercial. Eunice, en verdad es un gusto poder platicar contigo, te felicito por todo este esfuerzo que has hecho y bueno, pues estaremos muy de cerca contigo, con Jorge Castañeda y con toda esta agenda migrante. Fuerte abrazo, Eunice. Por supuesto, que nos sigan ahí en las redes, @agenda migrante y @Eunice Rendón. Gracias, vamos a ir a una pausa. Es Eunice Rendón, volvemos.